Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Nuevamente con ustedes para compartir brevemente el Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, de los versículos 21 al 28, que dice así: En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga, y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Necesitamos entender primero dos aspectos importantes. El primero, nos hablan de que llegó Jesús y el sábado fue a la sinagoga. Los judíos acostumbran a reunirse en la sinagoga los sábados para escuchar los salmos, para escuchar la palabra de Dios. Y entonces la sinagoga es el lugar de oración, la casa de encuentro con Dios, así como tenemos nosotros nuestra parroquia. Sin embargo, hoy nos dice aquí, se quedan asombrados los asistentes porque Jesús les empezó a enseñar. Les enseñó no como los escribas y los fariseos, aquellos que preguntan, aquellos que cuestionan, aquellos que interrogan, sino enseñó con autoridad, aquel que dice: la palabra de Dios es esta, y el Señor te pide esto y te pide aquello, pero no preguntando, no cuestionando como lo hacen los demás, o incluso como lo podríamos hacer nosotros, porque a veces también utilizamos la palabra de Dios para nuestra propia conveniencia, y no para saber qué es lo que realmente el Señor quiere decirnos. Segundo, nos habla de que en la misma sinagoga, dentro de la misma casa de oración, había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y esto del espíritu inmundo hay que entenderlo tal como lo dice la palabra de Dios. Un espíritu que era maligno, un espíritu que era malo, algo que no era correcto ante los ojos de Dios ni de los demás. Y entonces el mismo espíritu inmundo sabía quién era el que llegaba. Y le dice: ¿qué quieres tú con nosotros? Es decir, reconoce la autoridad, reconoce la potestad, reconoce la santidad de Jesús. Y entonces le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué vienes a atormentarme? ¿Por qué quieres esto? Y entonces cuando Jesús le dice: cállate, porque todavía no es el tiempo de que se enteren quién soy, y sal de él. Es decir, abandona ese cuerpo que está destinado para la alabanza y gloria de Dios. Y por eso es que cuando el demonio se enoja, se molesta, dice ahí, sacudiendo al hombre terriblemente y dando un alarido, lo dejó. Sin embargo, hay que recordar que cuando nosotros dejemos que Jesús, que Dios Padre, entre en nuestra vida, no habrá espacio para que entren los demonios. Que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios y la tratemos de poner en práctica en nuestra vida, quedaremos exentos de que un poco se meta ese demonio. Tal vez la condición del ser humano nos llevará a caer en el pecado, sí, pero hay que reconocer que no es correcto y hay que cambiar nuestra vida. Hay que levantarnos y ser diferentes. Y si no podemos de repente por nosotros mismos, hay que buscar el sacramento de la reconciliación. Hay que estar en paz con Dios y pedir su fuerza, su grandeza, para que entonces podamos nosotros ir descubriendo qué es lo que Dios quiere. Hoy el Señor nos enseña a orar, hoy el Señor nos enseña a confiar, hoy el Señor nos enseña y nos exhorta a vivir de una manera distinta. Hagámoslo, queridos hermanos. En este tiempo ordinario en el que ya hemos iniciado, el Señor nos invita a escuchar la palabra, a alimentarnos de lo que el Señor nos quiere decir y ponerlo en práctica en nuestra vida. Cuando logremos hacer eso, podremos no solo decir que somos hijos de Dios, sino dar testimonio de que verdaderamente lo somos. Que el Señor les conceda un día lleno de bendiciones a todos ustedes.